Un ranchero millonario miró al caballo destrozado y apostó su hacienda entera a que jamás volvería a caminar. 90 días después, un niño de 14 años que dormía en las calles lo obligó a tragarse cada una de sus palabras frente a todo el pueblo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La tormenta se acercaba con furia sobre los campos de Jalisco, tiñendo el cielo de un gris amenazante, mientras los relámpagos dibujaban cicatrices de luz en el horizonte. En medio de aquel paisaje, que parecía presagiar desgracia, se alzaba la hacienda de don Aurelio Mendoza, un hombre cuya fortuna se había construido sobre la cría de caballos de competencia. Sus establos albergaban a los mejores ejemplares de la región, animales que habían ganado carreras importantes y que representaban el orgullo de un linaje familiar que se remontaba a 3 generaciones. Pero aquella tarde, dentro de uno de esos establos impecables, se desarrollaba una escena que cambiaría el destino de muchas vidas para siempre. Don Aurelio, con su característico saco de cuero marrón y su expresión endurecida por años de negocios despiadados, sostenía un documento en su mano izquierda mientras señalaba con la derecha hacia el suelo del establo. Sus ojos, fríos como el acero, estaban clavados en la figura de un muchacho de no más de 14 años que permanecía arrodillado junto a un caballo caído. El animal, un hermoso ejemplar de pelaje castaño con una estrella blanca en la frente, yacía sobre la paja con las patas delanteras vendadas, su respiración agitada y sus ojos llenos de un dolor que parecía trascender lo físico. «Ese caballo no vale nada». La voz de don Aurelio resonó en el establo como un trueno que rivalizaba con los que retumbaban afuera. «Mírenlo, está acabado. Los veterinarios ya me lo dijeron. Nunca volverá a caminar correctamente, mucho menos a correr. Es carne de matadero, nada más». El muchacho, cuyo nombre era Tomás, aunque nadie se había molestado en preguntárselo, levantó la mirada por primera vez. Sus ropas estaban sucias y raídas, evidencia de las noches que había pasado durmiendo donde pudiera encontrar refugio. Su rostro, manchado de tierra y sudor, mostraba sin embargo una determinación que contrastaba brutalmente con su apariencia desvalida. Había llegado a la hacienda hacía apenas 3 días, buscando trabajo a cambio de comida, y había encontrado algo mucho más valioso, un propósito. El caballo se llamaba Relámpago, un nombre que ahora sonaba como una cruel ironía. Hacía apenas 2 semanas había sido la estrella de los establos de don Aurelio, un animal que prometía convertirse en campeón regional. Pero durante un entrenamiento, algo había salido terriblemente mal. Un tropiezo, una caída, y el sonido de los tendones desgarrándose había sellado su destino. Los veterinarios habían sido claros en su diagnóstico. El daño era severo, la recuperación imposible. Lo más humano sería sacrificarlo. Pero Tomás había visto algo diferente en los ojos de Relámpago. Cuando llegó a la hacienda hambriento y desesperado, pidiendo cualquier trabajo que le permitiera ganarse un plato de comida, lo habían enviado al establo más alejado donde mantenían al caballo herido, lejos de los ojos de los visitantes importantes, como si su mera existencia fuera una vergüenza. La tarea era simple: mantener limpio el lugar y asegurarse de que el animal tuviera agua hasta que llegara el momento de su sacrificio. Lo que nadie esperaba era que aquel niño sin hogar desarrollara una conexión instantánea con el caballo condenado. Desde el primer momento en que Tomás entró al establo y sus ojos se encontraron con los de Relámpago, algo inexplicable ocurrió. El caballo, que había rechazado la cercanía de cualquier persona desde su accidente, permitió que el muchacho se acercara. Más que permitirlo, pareció buscarlo,
inclinando su cabeza hacia él, como si reconociera en aquel niño abandonado a un alma gemela. Durante 3 días Tomás había dedicado cada momento a cuidar de Relámpago. Dormía junto a él en la paja, le hablaba en susurros durante las noches frías y había comenzado a aplicar compresas de hierbas que había aprendido a preparar de su abuela antes de que ella falleciera y él quedara completamente solo en el mundo. No era un veterinario, no tenía estudios ni conocimientos formales, pero tenía algo que ningún profesional había demostrado hacia aquel animal: fe. Ahora, mientras la tormenta rugía afuera y don Aurelio agitaba aquel documento que resultó ser la orden de sacrificio firmada por el veterinario principal, Tomás sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Había encontrado en Relámpago no solo a un animal herido, sino a un compañero, a alguien que como él había sido descartado por el mundo por no cumplir con las expectativas de quienes deberían haberlo protegido. «Señor, por favor». Las palabras salieron de la boca de Tomás antes de que pudiera detenerlas. «Deme una oportunidad. Puedo ayudarlo. Sé que puedo. Solo necesito tiempo». Don Aurelio soltó una carcajada amarga que resonó en las paredes del establo. El muchacho que hablaba era la viva imagen de la miseria, un vagabundo que no tenía dónde caerse muerto, y se atrevía a contradecir el diagnóstico de veterinarios profesionales. La arrogancia de la pobreza, pensó el ranchero, siempre creyendo en milagros porque no les queda otra cosa. «Escúchame bien, muchacho», dijo don Aurelio acercándose con pasos amenazantes. «He gastado más dinero en veterinarios para este animal del que tú verás en toda tu miserable vida. Y todos, absolutamente todos, me han dicho lo mismo. Este caballo está acabado. Nunca volverá a caminar sin cojear, mucho menos a correr. Es una pérdida de recursos mantenerlo vivo». Tomás no retrocedió. Con una mano acariciaba suavemente el cuello de Relámpago, sintiendo el pulso del animal bajo sus dedos, un pulso que latía con fuerza, con vida, con un deseo de seguir adelante que ningún diagnóstico médico podía medir. El caballo, como si entendiera que su destino se decidía en aquel momento, giró su cabeza hacia el muchacho y apoyó su hocico contra su hombro en un gesto de confianza absoluta. Fue en ese preciso instante, con el relámpago iluminando el interior del establo a través de las rendijas de madera y el trueno sacudiendo los cimientos de la hacienda, cuando Tomás tomó la decisión más audaz de su corta vida. Se puso de pie lentamente, sin soltar el contacto con Relámpago, y miró directamente a los ojos de don Aurelio con una intensidad que hizo que el ranchero retrocediera medio paso inconscientemente. «Entonces apostemos», dijo Tomás con una voz que no parecía pertenecer a un niño de 14 años. «Usted dice que este caballo nunca volverá a caminar. Yo digo que está equivocado. Deme 3 meses. Si en 3 meses Relámpago no puede caminar por sí mismo, puede hacer lo que quiera con él y conmigo. Pero si lo logro, si demuestro que usted estaba equivocado, el caballo será mío». Don Aurelio parpadeó varias veces, procesando lo que acababa de escuchar. La audacia de aquel mocoso harapiento era casi admirable en su absurdidad. Un niño sin hogar, sin educación, sin recursos de ningún tipo, apostando contra el diagnóstico de profesionales veterinarios y contra la palabra de uno de los hombres más poderosos de la región. Era tan ridículo que casi resultaba entretenido. Los trabajadores del establo que habían acudido al escuchar la conmoción intercambiaron miradas nerviosas. Conocían bien el temperamento de su patrón y sabían que nadie lo desafiaba impunemente. Pero también veían algo en los ojos de aquel muchacho, una chispa de determinación que les resultaba conmovedora en su ingenuidad. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Sebastián, que había trabajado con caballos toda su vida, sintió un nudo en la garganta al contemplar la escena. Don Aurelio se cruzó de brazos,
una sonrisa despectiva curvando sus labios. ¿Y qué tienes tú para apostar, muchacho? No tienes dinero, no tienes propiedades, no tienes absolutamente nada. ¿Qué podrías ofrecerme que valiera siquiera un centavo de mi tiempo? Tomás tragó saliva, consciente de que lo que estaba a punto de decir sellaría su destino de una forma u otra. Mi trabajo, respondió. Si pierdo, trabajaré para usted sin paga durante 5 años. Haré lo que me pida, cuando me lo pida, sin quejarme. Será como si me hubiera comprado. Un murmullo recorrió a los presentes. La propuesta era escandalosa en su desesperación, pero también revelaba la profundidad del compromiso de aquel niño. Estaba dispuesto a entregar años de su vida, su libertad misma, por la oportunidad de salvar a un caballo que todos consideraban perdido. Don Aurelio estudió al muchacho con nuevos ojos. Había algo en él que le resultaba irritante, una terquedad que le recordaba a sí mismo en sus años jóvenes, antes de que el dinero y el poder endurecieran su corazón hasta convertirlo en piedra. Por un momento, un brevísimo instante, sintió algo parecido a la admiración, pero lo aplastó rápidamente bajo el peso de su orgullo herido. «Está bien», dijo finalmente don Aurelio, su voz cortando el aire como un cuchillo. «Acepto tu ridícula apuesta. Tienes 3 meses para obrar tu milagro. Pero escúchame bien, porque solo lo diré una vez. Si ese caballo no camina por sí mismo cuando se cumpla el plazo, no solo lo sacrificaré frente a tus ojos, sino que te asegurarás de ser tú quien cave su tumba. Y después comenzarán tus 5 años de servicio». Tomás asintió solemnemente, sellando el pacto con la única moneda que poseía, su palabra. Don Aurelio, satisfecho con lo que consideraba una victoria asegurada, dio media vuelta y caminó hacia la salida del establo. Antes de cruzar el umbral, se detuvo y habló sin voltearse. «Sebastián», dijo dirigiéndose al trabajador mayor, «asegúrate de que este muchacho tenga un lugar donde dormir y algo de comer. Quiero que esté en buenas condiciones cuando comience a trabajar para mí en 3 meses». Cuando los pasos de don Aurelio se perdieron en la distancia, mezclándose con el sonido de la lluvia que ahora caía con fuerza sobre la hacienda, Tomás se dejó caer de rodillas junto a Relámpago. Las lágrimas que había contenido durante toda la confrontación comenzaron a rodar por sus mejillas, mezclándose con la suciedad de su rostro. Había conseguido tiempo, pero ¿a qué precio? Si fallaba, no solo perdería a Relámpago, sino también su propia libertad. El caballo, como si percibiera la angustia de su joven protector, movió su cabeza y la apoyó suavemente sobre el regazo de Tomás. Sus grandes ojos oscuros, llenos de un dolor que iba más allá de lo físico, miraban al muchacho con una confianza que resultaba casi sobrenatural. En aquel gesto simple pero profundo, Tomás encontró la fuerza que necesitaba para seguir adelante. «Te lo prometo, Relámpago», susurró acariciando la crin del animal. «Vamos a demostrarles a todos que están equivocados. No sé cómo lo haremos, pero lo haremos, juntos». Sebastián, que había permanecido en silencio observando la escena, se acercó lentamente y colocó una mano callosa sobre el hombro de Tomás. «Muchacho», dijo con voz grave, «lo que has hecho hoy es muy valiente o muy estúpido. Probablemente ambas cosas. Pero hay algo que debes saber sobre este caballo». Tomás levantó la mirada, encontrando en los ojos del viejo trabajador una mezcla de compasión y respeto. «¿Qué cosa?». Sebastián suspiró profundamente antes de continuar. «Relámpago no siempre fue de don Aurelio. Antes pertenecía a una familia humilde del pueblo vecino, una familia que lo crió desde que era un potro, que lo amaba como a un hijo. Pero cuando el caballo mostró su potencial, don Aurelio lo quiso para sí». «¿Y qué pasó con esa familia?», preguntó Tomás, sintiendo un escalofrío que nada tenía que ver con la tormenta.
El viejo Sebastián bajó la mirada. Don Aurelio siempre consigue lo que quiere, muchacho. Siempre. Las palabras de Sebastián quedaron suspendidas en el aire del establo como una sentencia no pronunciada. Tomás sintió que había mucho más detrás de aquella historia, secretos que el viejo trabajador no se atrevía a revelar por completo, pero antes de que pudiera hacer más preguntas, Sebastián se incorporó y le hizo una seña para que lo siguiera. «Ven, muchacho, te mostraré dónde puedes quedarte, y mañana, si realmente quieres intentar lo imposible, te enseñaré algunas cosas sobre caballos que ningún veterinario de ciudad conoce». Aquella noche, Tomás durmió en un pequeño cuarto anexo al establo principal, apenas un espacio con un catre desvencijado y una manta raída. Pero para alguien que había pasado las últimas semanas durmiendo bajo puentes y en callejones, aquello era un palacio. Sin embargo, no pudo conciliar el sueño. Su mente daba vueltas constantemente, repasando cada detalle de la apuesta que había hecho, calculando las probabilidades que tenía de ganar. Eran mínimas, lo sabía, pero mínimas no significaba inexistentes. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por las grietas de la madera, Tomás ya estaba de pie. Había tomado una decisión durante las largas horas de insomnio. Si iba a tener alguna oportunidad de salvar a Relámpago, necesitaba entender exactamente qué le había pasado al caballo y por qué todos los expertos lo habían dado por perdido. Encontró a Sebastián en el establo principal, alimentando a los otros caballos de la hacienda. El contraste entre aquellos animales sanos y lustrosos y el pobre Relámpago en su establo apartado era devastador. Pero Tomás no permitió que la comparación lo desanimara. En cambio, se acercó al viejo trabajador con determinación. «Necesito que me cuentes todo», dijo sin preámbulos. «Todo sobre Relámpago, sobre su accidente, sobre por qué los veterinarios creen que no tiene salvación». Sebastián dejó el cubo de alimento que sostenía y miró al muchacho con una mezcla de curiosidad y tristeza. Durante unos segundos que parecieron eternos, pareció debatirse internamente sobre cuánto revelar. Finalmente, suspiró y asintió con la cabeza. «Sígueme», dijo, y caminó hacia el establo donde Relámpago descansaba. Cuando entraron, el caballo levantó la cabeza inmediatamente. Sus ojos, que habían permanecido apagados y sin vida durante días, brillaron con un destello de reconocimiento al ver a Tomás. El muchacho se acercó y acarició suavemente el hocico del animal, sintiendo cómo la tensión en el cuerpo de Relámpago se disipaba con su presencia. «Lo que voy a contarte», comenzó Sebastián en voz baja, «no puede salir de aquí. Si don Aurelio se entera de que hablé, me echará a la calle, y a mi edad eso sería una sentencia de muerte». Tomás asintió solemnemente. «Tienes mi palabra». El viejo trabajador se sentó sobre un fardo de paja y comenzó a relatar la historia que había guardado en silencio durante demasiado tiempo. Relámpago nació en una pequeña granja a unos 20 kilómetros de aquí. Sus dueños eran los Hernández, una familia humilde pero honrada que había criado caballos durante generaciones. El padre, don Miguel, tenía un don especial con los animales. Decían que podía curar a cualquier caballo enfermo solo con sus manos y su paciencia. Tomás escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra como si su vida dependiera de ello. En cierto modo, así era. Cuando Relámpago era apenas un potro, continuó Sebastián, ya mostraba un potencial extraordinario. Corría más rápido que cualquier caballo que don Miguel hubiera visto jamás. Pero la familia nunca lo crió para las carreras. Para ellos, Relámpago era parte de la familia, no una inversión. Entonces llegó don Aurelio, interrumpió Tomás, comenzando a entender. Sebastián asintió con amargura. Don Aurelio escuchó hablar del caballo milagroso de los Hernández y fue a verlo por sí mismo.
Cuando confirmó que los rumores eran ciertos, ofreció comprarlo. Pero don Miguel se negó. Dijo que Relámpago no estaba en venta, que era como un hijo para su familia. ¿Y qué hizo don Aurelio? Lo que siempre hace cuando alguien se atreve a negarle algo. El viejo trabajador bajó la voz aún más. Unas semanas después, la granja de los Hernández sufrió un incendio misterioso. Perdieron casi todo. Y de pronto, la única forma de pagar las deudas y reconstruir era vender a Relámpago. Tomás sintió una oleada de rabia recorrer su cuerpo. Miró a Relámpago, que permanecía quieto como si también estuviera escuchando la historia de su propio pasado. El caballo había sido arrancado de una familia que lo amaba para convertirse en una máquina de hacer dinero para un hombre sin escrúpulos. ¿Qué pasó con los Hernández?, preguntó Tomás. Don Miguel murió poco después de vender a Relámpago. Dicen que de tristeza, aunque oficialmente fue el corazón. Su viuda y sus hijos tuvieron que abandonar la región. No sé qué fue de ellos. El silencio que siguió fue denso y pesado. Tomás comprendía ahora que la historia de Relámpago era mucho más compleja de lo que había imaginado. El caballo no solo estaba físicamente herido, también cargaba con el peso de una pérdida profunda, de un hogar destruido, de una familia separada. «Hay algo más que debes saber», añadió Sebastián. «El accidente de Relámpago no fue completamente natural. Don Aurelio estaba furioso porque el caballo no rendía como él esperaba, le exigía demasiado, lo presionaba más allá de sus límites. Aquel día lo obligó a correr cuando el terreno estaba mojado y resbaladizo. Todos le dijimos que era peligroso, pero no escuchó. ¿Estás diciendo que don Aurelio causó el accidente? Estoy diciendo que don Aurelio destruyó a este caballo de la misma forma que destruyó a la familia que lo amaba, y ahora quiere desecharlo porque ya no le sirve». Tomás permaneció en silencio durante varios minutos después de escuchar la revelación de Sebastián. Su mente procesaba la información, conectando piezas de un rompecabezas que revelaba una imagen mucho más oscura de lo que había imaginado. Don Aurelio no era simplemente un hombre rico y despiadado, era un destructor de vidas, alguien que tomaba lo que quería sin importar las consecuencias para los demás. Pero en medio de aquella oscuridad, Tomás encontró algo inesperado, una razón adicional para luchar. Ya no se trataba solamente de salvar a un caballo herido, ahora se trataba de justicia, de demostrar que el poder y el dinero no podían aplastarlo todo, de honrar la memoria de don Miguel Hernández y de la familia que había amado a Relámpago antes de que la codicia se lo arrebatara. «Enséñame», dijo Tomás finalmente, mirando a Sebastián con una determinación renovada. «Enséñame todo lo que sepas sobre cómo curar caballos, todo lo que don Miguel sabía y que los veterinarios de ciudad desconocen». Sebastián estudió al muchacho durante un largo momento. Había visto muchas cosas en sus 60 años de vida, la mayoría de ellas decepcionantes, pero algo en los ojos de aquel niño sin hogar le recordaba tiempos mejores, cuando la gente todavía creía en causas perdidas y luchaba por ellas sin importar las probabilidades. «Está bien, muchacho», dijo finalmente. «Te enseñaré lo que sé, pero debes entender algo primero. Lo que vamos a intentar no tiene garantías. Puede que hagamos todo correctamente y aún así fracasemos. Los tendones de Relámpago están gravemente dañados. Los veterinarios no mintieron sobre eso». «Lo entiendo», respondió Tomás, «pero prefiero intentarlo y fallar que rendirme sin luchar». Así comenzó la educación de Tomás en el arte antiguo de la sanación equina. Cada mañana, antes de que el sol calentara los campos, Sebastián lo llevaba a recoger hierbas específicas que crecían en los márgenes del río que atravesaba la hacienda. Le enseñó a identificar cada planta por su olor, su textura y el color de sus hojas.
Había árnica para reducir la inflamación, consuelda para regenerar los tejidos, sauce para aliviar el dolor. El muchacho absorbía cada lección con una avidez que sorprendía al viejo trabajador. Tomás no solo memorizaba las instrucciones, sino que parecía entenderlas intuitivamente, como si el conocimiento hubiera estado dormido dentro de él, esperando ser despertado. En pocas semanas, ya preparaba los ungüentos y cataplasmas sin supervisión, mezclando las hierbas en proporciones exactas. Pero el tratamiento físico era solo una parte del proceso. Sebastián también le enseñó algo que ningún libro de veterinaria mencionaba: la importancia del vínculo emocional entre el sanador y el animal. Un caballo sabe cuando alguien se preocupa genuinamente por él, explicaba Sebastián, mientras observaban a Tomás aplicar compresas tibias sobre las patas de Relámpago. Pueden sentir la intención detrás de cada toque, de cada palabra. Si les tienes miedo o desconfianza, lo perciben, pero si les ofreces amor y paciencia, responden de formas que la ciencia no puede explicar. Tomás no necesitaba que le dijeran esto. Desde el primer momento, había sentido una conexión inexplicable con Relámpago. Pasaba horas junto al caballo, hablándole en susurros, contándole historias de su propia vida, de la abuela que lo había criado hasta su muerte, de los años difíciles que había pasado solo en las calles. Y Relámpago escuchaba, sus orejas girando hacia la voz del muchacho, sus ojos siguiendo cada movimiento con una atención que parecía casi humana. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Relámpago apenas podía sostenerse sobre sus patas vendadas, y cada intento de levantarse terminaba en frustración y dolor. Hubo momentos en que Tomás se preguntó si realmente estaba haciendo lo correcto, si no sería más misericordioso dejar que el caballo descansara en paz. Pero entonces Relámpago lo miraba con esos ojos profundos y oscuros, y el muchacho veía en ellos algo que le impedía rendirse, un deseo de vivir, de luchar, de demostrar que todavía quedaba fuego dentro de aquel cuerpo maltratado. Don Aurelio, por su parte, observaba los esfuerzos de Tomás con una mezcla de desdén y diversión. Cada vez que pasaba cerca del establo donde el muchacho trabajaba incansablemente, dejaba escapar algún comentario despectivo. Una vez trajo a varios de sus amigos rancheros para mostrarles el espectáculo del niño vagabundo que creía poder hacer milagros. Se rieron a carcajadas mientras Tomás limpiaba pacientemente las heridas de Relámpago, apostando entre ellos sobre cuánto tiempo pasaría antes de que el muchacho aceptara la realidad. «Déjalos que se rían», le susurraba Tomás a Relámpago cuando se quedaban solos. «Pronto verán de lo que somos capaces». El primer mes transcurrió sin cambios visibles. Las patas de Relámpago seguían hinchadas, su cojera era evidente, y cualquier observador imparcial habría concluido que la apuesta estaba perdida. Pero Tomás notaba pequeños detalles que los demás ignoraban. El apetito del caballo había mejorado. Su pelaje comenzaba a recuperar algo de brillo, y lo más importante, había vuelto a relinchar, un sonido que no había emitido desde el día de su accidente. «Son señales», explicó Sebastián una noche mientras compartían una cena frugal junto al establo. «El cuerpo de un caballo sana de adentro hacia afuera. Primero el espíritu, luego la carne. Lo que estás viendo son los primeros indicios de que Relámpago ha decidido luchar». Tomás asintió, permitiéndose por primera vez una pequeña sonrisa de esperanza. Quedaban 2 meses. El camino sería largo y difícil, pero ya no estaban solos en la oscuridad. El segundo mes trajo consigo los primeros signos tangibles de progreso. Una mañana, mientras Tomás cambiaba las vendas de Relámpago, como había hecho cientos de veces antes, notó algo que hizo que su corazón diera un vuelco. La hinchazón en la pata izquierda había disminuido notablemente.
Los tejidos que antes estaban calientes e inflamados, ahora se sentían casi normales al tacto. Con manos temblorosas, el muchacho examinó la otra pata y encontró una mejora similar. «Sebastián, ven rápido», llamó Tomás, sin poder contener la emoción en su voz. El viejo trabajador acudió con la rapidez que sus piernas cansadas le permitían. Cuando vio lo que Tomás le mostraba, sus ojos se abrieron con asombro. Durante todos sus años trabajando con caballos, había presenciado recuperaciones que desafiaban las expectativas médicas. Pero lo que estaba viendo en Relámpago superaba cualquier cosa que hubiera imaginado posible. «Es un milagro», murmuró Sebastián, arrodillándose junto al caballo para examinar las patas más de cerca. «Los tendones están sanando. No completamente, pero están sanando». Tomás sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos sin poder contenerlas. Semanas de trabajo agotador, de noches sin dormir, de dudas que amenazaban con consumirlo, todo cobraba sentido en aquel momento. Relámpago lo miraba con esos ojos que habían aprendido a confiar nuevamente, y el muchacho juró en silencio que no lo defraudaría. Pero la batalla estaba lejos de terminar. La inflamación había cedido, sí, pero eso no significaba que Relámpago pudiera caminar. Los músculos de sus patas se habían atrofiado durante las semanas de inmovilidad y necesitarían ser reconstruidos gradualmente. Además, el caballo había desarrollado un miedo profundo al movimiento, asociándolo con el dolor devastador que había experimentado durante su accidente. «Ahora viene la parte más difícil», advirtió Sebastián. «Tenemos que enseñarle a confiar en sus propias patas otra vez. Y eso no se logra con hierbas ni ungüentos. Se logra con paciencia y con amor». Tomás asintió, comprendiendo la magnitud del desafío que tenían por delante. Comenzó un nuevo régimen de rehabilitación, uno que requería aún más dedicación que el anterior. Cada día, pasaba horas junto a Relámpago, animándolo a dar pequeños pasos dentro del establo. Al principio, el caballo se negaba rotundamente, temblaba de miedo cada vez que Tomás intentaba guiarlo hacia adelante, y sus ojos se llenaban de pánico ante la mera sugerencia de movimiento. «No tengas miedo», le susurraba Tomás una y otra vez. «Estoy aquí contigo, no voy a dejarte caer». El proceso fue dolorosamente lento. El primer día, Relámpago no dio ni un solo paso. El segundo día, tampoco. Pero el tercer día, algo cambió. Tomás estaba de pie frente al caballo, sosteniendo una manzana que había conseguido de la cocina de la hacienda. Relámpago amaba las manzanas más que cualquier otra cosa, y el aroma de la fruta despertó algo en él que era más fuerte que el miedo. Con movimientos vacilantes, el caballo extendió una pata hacia adelante, luego la otra, y antes de que ninguno de los dos pudiera procesarlo completamente, Relámpago había dado sus primeros pasos en semanas. Tomás dejó caer la manzana y abrazó el cuello del caballo, llorando sin vergüenza. Sebastián, que observaba desde la puerta del establo, se limpió discretamente una lágrima que rodaba por su mejilla arrugada. Había sido testigo de algo extraordinario, el renacimiento de un espíritu que todos habían dado por muerto. La noticia del progreso de Relámpago no tardó en llegar a oídos de don Aurelio. El ranchero, que había estado disfrutando anticipadamente de su victoria, recibió la información con incredulidad primero y con furia después. Exigió ver al caballo con sus propios ojos, convencido de que sus trabajadores le estaban mintiendo. Cuando entró al establo y vio a Relámpago de pie, caminando lentamente pero por su propia cuenta, su rostro se transformó. La arrogancia que siempre lo caracterizaba fue reemplazada momentáneamente por algo parecido al miedo. No temía perder la apuesta en sí. El dinero que representaba el caballo era insignificante para él. Lo que temía era algo mucho más profundo,
la posibilidad de estar equivocado, de que un niño sin nada pudiera lograr lo que todos sus recursos no habían conseguido. «Todavía le queda un mes, muchacho», dijo don Aurelio con voz tensa, intentando recuperar su compostura habitual. Caminar dentro de un establo no es lo mismo que caminar de verdad. Cuando pueda salir al campo y moverse sin cojear, entonces hablaremos. Tomás no respondió. No necesitaba hacerlo. La evidencia estaba frente a los ojos de todos y ninguna cantidad de palabras despectivas podía cambiar lo que estaba sucediendo. Relámpago estaba sanando, y cada día que pasaba se acercaba más a la victoria que nadie creía posible. Las semanas siguientes fueron de trabajo constante. Tomás expandió gradualmente el área de ejercicio de Relámpago, primero permitiéndole caminar por todo el establo, luego por el corral adyacente y finalmente por los senderos que bordeaban la hacienda. El caballo ganaba fuerza con cada paso, sus músculos reconstruyéndose, su confianza creciendo, pero no todo era progreso lineal. Había días malos, días en que Relámpago parecía retroceder, en que la cojera volvía con fuerza y el miedo se apoderaba nuevamente de él. En esos momentos Tomás sentía la tentación de desesperarse, de creer que todo había sido en vano, pero entonces recordaba las palabras de su abuela, aquella mujer sabia que lo había criado con amor hasta su último aliento. «La fe no es creer cuando todo va bien», solía decirle. «La fe es seguir creyendo cuando todo parece perdido». Y así, armado con esa fe inquebrantable, Tomás continuaba adelante. Faltaban apenas 2 semanas para que se cumpliera el plazo de la apuesta cuando ocurrió algo que nadie esperaba. Una tarde, mientras Tomás guiaba a Relámpago por uno de los senderos más alejados de la hacienda, una figura emergió de entre los arbustos. Era una mujer de mediana edad con el rostro curtido por el sol y los años, pero con unos ojos que brillaban con una intensidad familiar. Vestía ropas humildes y cargaba un pequeño atado de tela contra su pecho. Tomás se detuvo instintivamente, colocándose entre la desconocida y Relámpago en un gesto protector. Pero el caballo reaccionó de una manera completamente inesperada. Sus orejas se irguieron, su cuerpo entero se tensó y emitió un relincho largo y profundo que parecía contener todas las emociones del mundo. Antes de que Tomás pudiera reaccionar, Relámpago avanzó hacia la mujer con pasos que ya casi no mostraban cojera. La mujer cayó de rodillas, las lágrimas brotando de sus ojos, mientras el caballo acercaba su hocico a su rostro. «Relámpago, mi Relámpago», sollozaba ella, acariciando el cuello del animal con manos temblorosas. «Pensé que nunca volvería a verte». Tomás observaba la escena sin comprender, pero algo en su interior le decía que estaba presenciando un reencuentro que trascendía lo ordinario. Se mantuvo en silencio, respetando el momento íntimo entre la mujer y el caballo, que claramente compartían una historia. Después de varios minutos, la mujer se puso de pie y miró a Tomás con ojos enrojecidos pero agradecidos. «Tú debes ser el muchacho del que hablan en el pueblo», dijo con voz quebrada. «El que está salvando a mi caballo». «¿Su caballo?», preguntó Tomás, aunque ya sospechaba la respuesta. La mujer asintió lentamente. «Me llamo Carmen Hernández. Relámpago nació en mi granja, lo vi dar sus primeros pasos. Mi esposo Miguel lo crió como si fuera nuestro hijo, hasta que ese hombre nos lo quitó todo». La historia que Sebastián había contado cobró vida frente a los ojos de Tomás. Aquella mujer era la viuda de don Miguel, la persona que había amado a Relámpago antes de que la codicia de don Aurelio destruyera su mundo. El muchacho sintió un nudo en la garganta al imaginar el dolor que aquella familia había sufrido. «¿Cómo supo que estaba aquí?», preguntó Tomás. «Las noticias viajan rápido en estos pueblos», respondió Carmen con una sonrisa triste.
Cuando escuché que un niño sin hogar estaba curando al caballo que don Aurelio había dado por perdido, supe que tenía que venir. Necesitaba ver a Relámpago una vez más, aunque fuera la última. Tomás guardó silencio por un momento, procesando todo lo que estaba ocurriendo. Luego, con una determinación que sorprendió incluso a él mismo, habló. «Señora Carmen, si gano esta apuesta, Relámpago será mío, y si es mío, puedo hacer con él lo que quiera». La mujer lo miró sin comprender del todo. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que Relámpago debería estar con la familia que lo ama, con usted». Las palabras de Tomás flotaron en el aire como una promesa sagrada. Carmen abrió la boca para responder, pero ningún sonido salió de ella. Las lágrimas volvieron a brotar, esta vez de gratitud ante la generosidad de aquel muchacho que no tenía nada y, sin embargo, estaba dispuesto a darlo todo. Durante los días siguientes, Carmen regresó varias veces en secreto para ver a Relámpago. Cada visita parecía fortalecer al caballo de maneras que ni las hierbas ni los ejercicios podían lograr. Su paso se volvió más seguro, su mirada más brillante, su espíritu más vivo. Era como si el reencuentro con alguien de su pasado le hubiera devuelto una parte de sí mismo que creía perdida para siempre. Sebastián, al enterarse de las visitas de Carmen, no pudo contener su asombro. Le contó a Tomás que don Miguel solía decir que los caballos nunca olvidan a quienes los aman de verdad. Parece que tenía razón, añadió el viejo trabajador con una sonrisa que arrugaba aún más su rostro curtido. Mientras tanto, don Aurelio comenzaba a mostrar signos de nerviosismo. La fecha límite se acercaba y las mejoras de Relámpago eran innegables. El ranchero pasaba más tiempo observando desde lejos, sus ojos calculadores evaluando cada paso del caballo, buscando cualquier señal de debilidad que pudiera explotar. Una noche, Tomás fue despertado por ruidos extraños provenientes del establo. Se levantó silenciosamente y caminó hacia el lugar donde Relámpago descansaba. Lo que vio hizo que su sangre se helara. Dos hombres que reconoció como trabajadores de confianza de don Aurelio estaban junto al caballo, sosteniendo algo que parecía una cuerda. «Aléjense de él», gritó Tomás lanzándose hacia adelante sin pensar en su propia seguridad. Los hombres, sorprendidos por la aparición del muchacho, soltaron lo que sostenían y huyeron en la oscuridad. Tomás llegó junto a Relámpago revisando frenéticamente al animal en busca de heridas. Por fortuna, parecía estar ileso, aunque claramente asustado. Sebastián apareció momentos después, alertado por los gritos. Cuando Tomás le explicó lo que había visto, el viejo trabajador maldijo en voz baja. «Don Aurelio está desesperado», dijo con gravedad. «Sabe que va a perder y no puede soportarlo. A partir de ahora, no podemos dejar a Relámpago solo ni un segundo». Tomás asintió, su determinación más fuerte que nunca. Si don Aurelio quería jugar sucio, él estaría preparado. No había llegado tan lejos para permitir que la cobardía de un hombre rico destruyera todo lo que habían logrado. Los últimos días antes del plazo fueron los más tensos que Tomás había vivido en su corta existencia. Después del intento de sabotaje, él y Sebastián establecieron turnos de vigilancia que les dejaban apenas unas pocas horas de sueño cada noche. Carmen también se unió a la guardia, pasando las noches en el establo con la excusa de visitar a una pariente en el pueblo. Entre los tres formaron un escudo protector alrededor de Relámpago, determinados a no permitir que nada ni nadie arruinara lo que habían logrado. Don Aurelio, por su parte, se había vuelto cada vez más errático. Los trabajadores de la hacienda murmuraban sobre sus arrebatos de ira, sobre cómo maldecía en su despacho hasta altas horas de la noche. El ranchero, que siempre había proyectado una imagen de control absoluto, ahora parecía un hombre al borde del abismo.
La posibilidad de perder una apuesta contra un niño vagabundo era más de lo que su orgullo podía soportar. 3 días antes del plazo, don Aurelio convocó a sus abogados a la hacienda. Tomás, que había desarrollado la habilidad de moverse por la propiedad sin ser notado, logró escuchar fragmentos de la conversación a través de una ventana entreabierta. El ranchero buscaba cualquier vacío legal que le permitiera anular la apuesta, cualquier tecnicismo que pudiera usar para reclamar la victoria sin importar el resultado real. Pero los abogados, aunque tan corruptos como su cliente, no encontraron ninguna salida. La apuesta había sido hecha frente a testigos, con términos claros y específicos. Si Relámpago podía caminar por sí mismo al cumplirse el plazo, el caballo pertenecería legalmente al muchacho. No había forma de evitarlo sin exponer a don Aurelio a un escándalo público que dañaría su reputación aún más que perder la apuesta. Tomás regresó al establo con el corazón acelerado. Le contó a Sebastián y Carmen lo que había escuchado, y los tres intercambiaron miradas de preocupación. Conocían a don Aurelio lo suficiente para saber que un hombre acorralado es capaz de cualquier cosa. Esa noche, mientras Tomás velaba junto a Relámpago, el caballo hizo algo que nunca había hecho antes. Se acercó al muchacho y apoyó su cabeza sobre su hombro, permaneciendo así durante varios minutos en un gesto de afecto que trascendía las barreras entre especies. Tomás sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos mientras acariciaba la crin del animal que se había convertido en su mejor amigo. «Pase lo que pase», susurró en la oscuridad del establo, «quiero que sepas que salvarte ha sido lo mejor que he hecho en mi vida. Me diste un propósito cuando no tenía nada. Me enseñaste que vale la pena luchar por lo que uno cree». Relámpago resopló suavemente, como si entendiera cada palabra. En aquel momento de intimidad, Tomás comprendió algo fundamental. Ya había ganado, independientemente del resultado de la apuesta. Había encontrado una familia en Sebastián y Carmen, había descubierto su vocación en el cuidado de los animales y había aprendido que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. El día anterior al plazo, amaneció nublado y frío. Tomás despertó con un nudo en el estómago, que no logró deshacer ni siquiera después de ver a Relámpago caminar con paso firme por el corral. La cojera que había marcado al caballo durante meses era ahora apenas perceptible, un leve titubeo que solo un ojo experto podría notar. Pero Tomás sabía que don Aurelio buscaría cualquier excusa para declararse vencedor. Sebastián pasó la mañana preparando a Relámpago para la prueba final. Cepilló su pelaje hasta que brilló con un lustre que recordaba sus días de gloria. Trenzó su crin con la habilidad de quien ha dedicado toda una vida a los caballos y limpió sus cascos hasta dejarlos relucientes. El caballo, que había sido abandonado como un despojo, ahora lucía como el campeón que siempre había sido en su corazón. Carmen llegó al mediodía con un pequeño paquete envuelto en tela. Cuando lo abrió frente a Tomás, el muchacho vio una herradura vieja y oxidada. Era la primera herradura que Relámpago había usado, explicó Carmen con voz emocionada. Miguel la guardó como recuerdo del día en que nuestro potro se convirtió en caballo. Quiero que la tengas tú, como símbolo de todo lo que has hecho. Tomás tomó la herradura con manos temblorosas, sintiendo el peso de la historia que representaba. La guardó en el bolsillo de su camisa, junto a su corazón, prometiendo en silencio que honraría la memoria de don Miguel y todo lo que había significado para aquella familia. Esa tarde, don Aurelio apareció en el establo con una expresión que Tomás no pudo descifrar. El ranchero observó a Relámpago durante varios minutos sin decir una palabra, sus ojos recorriendo cada centímetro del animal que había dado por perdido. Finalmente, habló con una voz extrañamente calmada. «Mañana al mediodía, muchacho. La prueba será simple.
El caballo deberá caminar desde este establo hasta el pozo del patio central sin ayuda y sin cojear visiblemente. Si lo logra, es tuyo. Si falla, ya sabes las consecuencias. Tomás asintió, manteniendo la compostura a pesar del torbellino de emociones que sentía por dentro. «Estaremos listos», respondió con una firmeza que sorprendió incluso a don Aurelio. El ranchero dio media vuelta y se alejó sin añadir nada más. Pero antes de desaparecer por completo, Tomás creyó ver algo en sus ojos, un destello de algo que podría haber sido respeto o quizás solo resignación ante lo inevitable. Aquella noche, nadie durmió. Tomás, Sebastián y Carmen permanecieron junto a Relámpago, hablando en susurros, compartiendo historias, preparándose para el amanecer que decidiría el destino de todos ellos. El amanecer del día decisivo llegó envuelto en una neblina espesa que cubría los campos de la hacienda como un manto de incertidumbre. Tomás, que había pasado las últimas horas de la noche en un estado de duermevela junto a Relámpago, se incorporó lentamente al sentir los primeros rayos de sol filtrarse a través de las rendijas del establo. Su cuerpo estaba agotado, pero su espíritu ardía con una determinación que ningún cansancio podía apagar. Sebastián ya estaba despierto, preparando el último ungüento de hierbas que aplicaría sobre las patas de Relámpago antes de la prueba. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo duro, se movían con una delicadeza casi reverencial mientras mezclaba árnica, consuelda y otras plantas cuyas propiedades había aprendido de generaciones anteriores. Carmen, por su parte, había traído agua fresca del pozo y ahora cepillaba suavemente la crin del caballo mientras le susurraba palabras de aliento en un tono que solo él podía escuchar. El ambiente en el establo era de una solemnidad casi sagrada. Los tres sabían que las próximas horas determinarían no solo el destino de Relámpago, sino también el de todos ellos. Para Tomás, significaba la diferencia entre la libertad y 5 años de servidumbre. Para Carmen representaba la posibilidad de recuperar algo que la codicia le había arrebatado, y para Sebastián era quizás la última oportunidad de ver triunfar la justicia sobre el poder despiadado que había presenciado durante toda su vida. A medida que avanzaba la mañana, comenzaron a llegar personas al patio central de la hacienda. La noticia de la apuesta se había extendido por toda la región y docenas de curiosos querían presenciar el desenlace de aquella historia extraordinaria. Había campesinos de los pueblos cercanos, comerciantes del mercado local e incluso algunos rancheros que habían hecho negocios con don Aurelio y que secretamente deseaban verlo humillado. El murmullo de las conversaciones llenaba el aire mientras todos esperaban el momento de la verdad. Don Aurelio apareció poco antes del mediodía, vestido con su mejor traje como si asistiera a una celebración. Su rostro mostraba una sonrisa confiada que Tomás reconoció inmediatamente como una máscara. Detrás de aquella fachada de seguridad, el muchacho podía percibir el nerviosismo que carcomía al ranchero. Lo acompañaban sus abogados, varios de sus trabajadores más leales, y un hombre que Tomás no reconoció, pero que llevaba un maletín de cuero negro. «Señoras y señores», anunció don Aurelio con voz teatral dirigiéndose a la multitud reunida, «hoy presenciarán el final de una apuesta que hice hace 3 meses con este joven. Él afirmó que podía curar a un caballo que todos los veterinarios habían dado por perdido. Yo, siendo un hombre de palabra, le di la oportunidad de demostrarlo». Tomás escuchaba desde el interior del establo, preparando mentalmente a Relámpago para lo que vendría. Acariciaba el cuello del caballo con movimientos lentos y tranquilizadores, transmitiéndole toda la calma que él mismo luchaba por mantener. «Puedes hacerlo», le susurraba una y otra vez.
Hemos llegado demasiado lejos para fallar ahora. Las condiciones son simples, continuó don Aurelio. El caballo deberá caminar desde el establo hasta el pozo que ven en el centro del patio. Son aproximadamente 50 metros. Debe hacerlo sin ayuda humana y sin mostrar cojera visible. El señor Morales, veterinario certificado que he traído especialmente para la ocasión, será quien determine si la prueba ha sido superada. El hombre del maletín dio un paso adelante e hizo una pequeña reverencia hacia la multitud. Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquel veterinario había sido traído por don Aurelio, lo que significaba que probablemente estaba en su nómina. La prueba, que ya era difícil de por sí, ahora tenía un obstáculo adicional. Un juez parcial que podría declarar la derrota de Relámpago sin importar su desempeño real. Sebastián, que había llegado a la misma conclusión, se acercó a Tomás con expresión preocupada. «El veterinario es un títere de don Aurelio», murmuró. «He oído hablar de él. Hace lo que le pagan por hacer». Tomás apretó los puños, sintiendo la rabia crecer en su interior. Pero antes de que pudiera decir algo, Carmen intervino con una calma sorprendente. «No importa quién sea el juez oficial», dijo señalando hacia la multitud. «Hay 100 pares de ojos ahí afuera. Todos verán la verdad y don Aurelio no podrá esconderse de ella». Las palabras de Carmen devolvieron a Tomás algo de esperanza. Tenía razón. Aunque el veterinario declarara lo que don Aurelio quisiera escuchar, la multitud sería testigo de lo que realmente ocurriera. Y en un pueblo pequeño donde las reputaciones lo eran todo, mentir frente a tantas personas tendría consecuencias. Cuando el reloj de la torre de la iglesia cercana marcó el mediodía, don Aurelio se volvió hacia el establo con una sonrisa que intentaba parecer magnánima. «Es hora, muchacho», llamó con voz potente. «Trae a ese caballo milagroso y demuéstranos lo que puede hacer». Tomás respiró profundamente, cerró los ojos por un instante y luego abrió las puertas del establo de par en par. La luz del sol entró a raudales, iluminando la figura de Relámpago que permanecía de pie en el centro del espacio. El caballo, con su pelaje brillante y su porte recuperado, era una imagen que contrastaba dramáticamente con el animal moribundo que había sido 3 meses atrás. Un murmullo de asombro recorrió a la multitud. Muchos de los presentes habían visto a Relámpago en sus peores momentos, cuando apenas podía sostenerse sobre sus patas destrozadas. Lo que veían ahora parecía imposible, un milagro forjado con paciencia, amor y una determinación inquebrantable. Tomás se colocó junto a Relámpago y le susurró una última vez: «Es tu momento, amigo. Demuéstrales a todos de lo que estás hecho». Tomás dio un paso hacia atrás, alejándose de Relámpago para cumplir con la condición de que el caballo caminara sin ayuda humana. El silencio que cayó sobre el patio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. 100 personas contenían la respiración, los ojos fijos en el animal que representaba mucho más que una simple apuesta. Para los humildes que habían acudido a presenciar el evento, Relámpago se había convertido en un símbolo de esperanza, la prueba viviente de que los poderosos no siempre ganaban. El caballo permaneció inmóvil durante varios segundos que parecieron eternos. Sus orejas se movían en todas direcciones, captando los sonidos de la multitud, el viento que susurraba entre los árboles, los latidos acelerados de quienes lo observaban. Tomás, de pie a unos metros de distancia, sentía que su propio corazón iba a explotar. Había hecho todo lo humanamente posible para preparar este momento, pero ahora el destino estaba completamente en las patas de Relámpago. «Vamos», murmuró Carmen desde un costado del patio, sus manos entrelazadas en una plegaria silenciosa. «Tú puedes, mi niño». Como si hubiera escuchado las palabras de la mujer que lo había criado desde potro,
Relámpago dio su primer paso. Fue un movimiento tentativo, cauteloso, pero firme. La pata delantera izquierda, aquella que había estado más dañada, se posó sobre el suelo del patio con una seguridad que hizo que varios espectadores dejaran escapar exclamaciones de asombro. Luego vino el segundo paso, y el tercero, y poco a poco el caballo comenzó a avanzar hacia el pozo que marcaba la meta. Don Aurelio observaba con los ojos entrecerrados, buscando desesperadamente cualquier señal de cojera, cualquier titubeo que pudiera usar para declarar su victoria. A su lado, el veterinario contratado tomaba notas en una libreta, su expresión indescifrable. Los abogados intercambiaban miradas nerviosas, conscientes de que su cliente estaba al borde de una humillación pública sin precedentes. Relámpago continuaba avanzando con paso cada vez más seguro. A mitad de camino, algo extraordinario comenzó a ocurrir. El caballo, que hasta entonces había caminado con la cautela de quien teme tropezar, pareció recordar quién había sido antes del accidente. Su cabeza se irguió con orgullo, su cola comenzó a moverse con elegancia, y sus pasos adquirieron un ritmo que evocaba los días en que corría libre por los campos de la familia Hernández. La multitud comenzó a aplaudir espontáneamente. Lo que presenciaban no era simplemente un caballo caminando, era el triunfo de la voluntad sobre la adversidad, la victoria del amor sobre la crueldad. Tomás sentía que las lágrimas rodaban por sus mejillas sin poder contenerlas. Todo el sufrimiento, todas las noches sin dormir, todas las dudas que lo habían atormentado, todo cobraba sentido en aquel momento glorioso. Cuando Relámpago llegó al pozo y se detuvo junto a él, el patio estalló en vítores. Los campesinos gritaban de alegría, las mujeres lloraban de emoción, incluso algunos de los rancheros que habían venido a burlarse se encontraron aplaudiendo sin darse cuenta. Era imposible no conmoverse ante lo que acababan de presenciar. Don Aurelio permanecía inmóvil, su rostro convertido en una máscara de piedra. El veterinario a su lado había dejado de escribir y miraba alternativamente a su empleador y al caballo, claramente incómodo con la situación. Los abogados retrocedieron discretamente, como ratas abandonando un barco que se hunde. Tomás corrió hacia Relámpago y abrazó su cuello con todas sus fuerzas. «Lo lograste», repetía una y otra vez entre sollozos. «Lo logramos». El veterinario, presionado por las miradas expectantes de la multitud, se acercó lentamente al caballo, examinó sus patas con movimientos mecánicos, palpó los tendones que habían sido dados por muertos, observó la forma en que Relámpago distribuía su peso. Cada segundo de aquella inspección era una tortura para Tomás, quien sabía que el destino de todo aún pendía de las palabras de aquel hombre corrupto. Finalmente, el veterinario se irguió y se volvió hacia don Aurelio. Su expresión era la de alguien atrapado entre la lealtad a quien le paga y la evidencia innegable de sus propios ojos. El silencio volvió a apoderarse del patio, mientras todos esperaban el veredicto. «Señor Valverde», comenzó el veterinario con voz temblorosa, «he examinado al animal exhaustivamente. Sus tendones muestran una recuperación que desafía toda explicación médica. Su forma de caminar es estable y segura. No puedo, en buena conciencia profesional, declarar que este caballo presenta cojera significativa». El rugido de la multitud fue ensordecedor. Don Aurelio, por primera vez en su vida, parecía completamente derrotado. Su rostro había perdido todo color, sus manos temblaban a sus costados y sus ojos reflejaban una mezcla de incredulidad y furia contenida. «Esto no ha terminado», siseó don Aurelio acercándose a Tomás con pasos amenazantes. «No sé qué truco usaste, pero te juro que vas a arrepentirte de haberme humillado». Pero antes de que pudiera decir nada más, algo inesperado ocurrió.
Sebastián, el viejo trabajador que había servido a don Aurelio durante décadas, se adelantó y se interpuso entre el ranchero y el muchacho. «Ya basta, Aurelio», dijo usando el nombre de pila de su patrón por primera vez en 30 años. «Perdiste. Acéptalo con la poca dignidad que te queda». La multitud enmudeció ante la audacia del anciano. Don Aurelio miró a Sebastián como si lo viera por primera vez. La traición de su empleado más leal añadiendo sal a la herida de su derrota. Por un momento pareció que iba a estallar en violencia, pero algo en la determinación de los ojos que lo rodeaban lo detuvo. Don Aurelio retrocedió lentamente, rodeado por una multitud que ya no lo miraba con temor sino con desprecio abierto. El hombre que había construido su imperio sobre la intimidación y la codicia, ahora se encontraba completamente solo, abandonado incluso por quienes habían fingido ser sus amigos durante años de banquetes y negocios turbios. Sus abogados ya habían desaparecido, el veterinario se había mezclado discretamente entre la gente, y sus trabajadores evitaban su mirada como si fuera un extraño. «Un trato es un trato», dijo Tomás dando un paso al frente con una valentía que 3 meses atrás habría sido impensable. «Relámpago ahora me pertenece. Quiero los documentos que lo certifiquen antes de que termine el día». Don Aurelio abrió la boca para protestar, pero las palabras murieron en su garganta. Sabía que cualquier intento de retractarse solo empeoraría su humillación. Con un gesto brusco, ordenó a uno de los pocos empleados que permanecían cerca que preparara los papeles de transferencia. Luego, sin decir una palabra más, dio media vuelta y caminó hacia su mansión con pasos pesados, la espalda encorvada bajo el peso de una derrota que jamás había imaginado posible. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, pero no sin antes acercarse a felicitar a Tomás. Hombres y mujeres que apenas lo conocían le estrechaban la mano, le palmeaban la espalda, le ofrecían palabras de admiración que el muchacho recibía con una mezcla de gratitud y timidez. Nunca en su vida había sido el centro de atención positiva y la sensación era tan abrumadora como maravillosa. Cuando finalmente el patio quedó casi vacío, Tomás se volvió hacia Carmen, quien había permanecido junto a Relámpago durante toda la celebración. La mujer acariciaba el cuello del caballo con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, murmurando palabras que solo ellos dos podían escuchar. Era una imagen de amor puro, de un reencuentro que había tardado años en producirse. «Señora Carmen», dijo Tomás, acercándose con los documentos de propiedad que un empleado acaba de entregarle, «tengo algo que pertenece a su familia». Carmen levantó la vista, confundida al principio, pero su expresión cambió cuando Tomás le extendió los papeles. El muchacho había cumplido su promesa. A pesar de no tener nada en el mundo, a pesar de haber arriesgado 5 años de su libertad por aquel caballo, estaba dispuesto a entregarlo a quien realmente lo amaba. «No puedo aceptar esto», susurró Carmen con voz quebrada. «Tú lo salvaste, tú te lo ganaste». Tomás negó con la cabeza suavemente. «Yo lo salvé, es verdad, pero usted y su familia lo amaron primero. Don Miguel lo crió, usted lo vio nacer. Relámpago siempre fue suyo, don Aurelio simplemente lo robó. Ahora las cosas vuelven a estar como deben ser». Carmen abrazó a Tomás con una fuerza que sorprendió al muchacho. En aquel abrazo había gratitud, pero también algo más profundo, el reconocimiento de un alma bondadosa, de alguien que entendía que la verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en la capacidad de dar. Sebastián, que observaba la escena desde la distancia, se acercó con una propuesta que cambiaría el destino de todos. «Carmen», dijo con su voz grave y pausada, «tu granja quedó destruida hace años, pero estas tierras son fértiles y necesitan manos que las trabajen con honestidad. Tomás no tiene hogar ni familia.
Quizás sea hora de que ambos comiencen de nuevo, juntos. La idea flotó en el aire por un momento, antes de ser aceptada con sonrisas y lágrimas. Carmen ofreció a Tomás un lugar en su vida, no como empleado, sino como el hijo que nunca tuvo. El muchacho, que había vagado solo por el mundo desde la muerte de su abuela, encontró finalmente lo que siempre había buscado sin saberlo: una familia. Los meses siguientes trajeron cambios profundos para todos. Don Aurelio, incapaz de soportar la vergüenza de su derrota, vendió la hacienda y se mudó a otra región donde nadie conociera su historia. Los rumores decían que nunca volvió a ser el mismo, que la humillación lo había quebrado de formas que ningún dinero podía reparar. Carmen y Tomás, con la ayuda de Sebastián, establecieron un pequeño refugio para animales abandonados en las tierras que habían pertenecido a los Hernández. Relámpago se convirtió en el símbolo de aquel lugar, prueba viviente de que ninguna criatura está más allá de la salvación cuando hay alguien dispuesto a luchar por ella. Caballos, perros, burros y toda clase de animales encontraron en aquel refugio una segunda oportunidad, cuidados por manos que conocían el valor de la compasión. Tomás creció hasta convertirse en un hombre sabio y bondadoso, conocido en toda la región por su habilidad para curar animales que otros daban por perdidos. Nunca olvidó las lecciones que había aprendido durante aquellos 3 meses decisivos: la importancia de la fe cuando todo parece perdido, el poder del amor para obrar milagros y la verdad fundamental de que el dinero y el poder jamás podrán vencer a un corazón determinado. Y Relámpago vivió muchos años más, rodeado del amor que siempre mereció. Cada atardecer, cuando el sol teñía los campos de dorado, se le podía ver pastando tranquilamente junto a Tomás, 2 almas que se habían salvado mutuamente en el momento más oscuro de sus vidas. Su historia se convirtió en leyenda, contada de generación en generación, como recordatorio de que los milagros existen para quienes tienen el coraje de creer en ellos. Porque al final, la verdadera riqueza no está en las tierras que poseemos, ni en los trofeos que acumulamos. Está en los lazos que forjamos, en las vidas que tocamos, y en la capacidad de ver grandeza donde otros solo ven desesperanza. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y compartir tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y qué puntuación le darías a esta historia del 1 al 10. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre en tu camino.